Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, bienvenidos, buenas noches. La idea de hoy es dar inicio al módulo 6, capa de enlace de datos. Es un módulo muy cortico, es un módulo muy teórico, digamos que tiene muy pocas prácticas porque realmente, digamos, en esta capa se utiliza unos protocolos que están insertos, digamos que en el chip de las tarjetas de red y que pues obviamente no dejan mucha maniobrabilidad en el aspecto de poderlos trabajar. Sin embargo, pues este capítulo tiene como objetivo pues explicar ese control de acceso a esos medios de capa de enlace 2 y pues que admite la comunicación a través de esa red. Y también tiene como tres partes, que es el propósito de la capa de enlace de datos. Entonces aquí se va a describir el objetivo y la función. La parte de topologías, ¿sí? Las características, sobre todo topologías WAN y LAN, y la trama de enlace de datos que describe las características y funciones de una trama de datos. Pero ¿qué pasa? Entonces yo he mezclado algunas diapositivas que se han explicado anteriormente, pero pues vamos a enfocarlas hacia la capa de enlace. Bueno, entonces este capítulo tiene un propósito, en este caso, pues la capa de enlace de datos es responsable de la comunicación entre las tarjetas de la interfaz de red, de los dispositivos que tiene. Entonces, si yo tengo aquí, como ven en la imagen, un computador y me va a conectar con un servidor, lo primero que hace es saber cuál es la dirección MAC o la NIC, digamos, de destino y la de la fuente. Ese tipo de datos va en la capa 2 aquí y genera un encabezado. Obviamente, necesito obtener algunos datos de la capa 3, por ejemplo, el protocolo IP, que serían las direcciones IP, para poder encapsular esa dirección y decirle, bueno, esta dirección IP del equipo que vemos aquí de mesa con la dirección IP del servidor, pues es los equipos que se quieren conectar. Entonces, aquí ya tenemos lo que es la NIC de destino y la NIC de fuente, pero también tenemos la IP de fuente con la IP de destino. Y así se va generando, digamos, esa codificación y esa comunicación entre equipos. En este caso, pues, los de capa superior accedan a los medios de capa física y encapsula los paquetes de capa 3. En este caso, por ejemplo, IPv4 e IPv6 en tramas de capa 2. ¿Qué quiere decir esto? Que de la capa 3 a la capa 7 en el modelo OSI, pues tiene que ver mucho más con la parte de protocolos de software. En la capa 1, en la parte física, digamos de hardware. Pero la capa 2 tiene una combinación que necesita protocolos de la capa 3 y superiores y protocolos de la capa 1 de la capa física, o sea, inferiores. Es una de las capas que mezcla muchas cosas, que permite hacer esa conversión de esas tramas a binario y de binario pues a la par, mandarlas a la capa física. Pero aquí es donde de pronto hay mucha confusión porque hay veces que utiliza protocolos de capa 3 siendo, digamos que capa 2 es tiene que ver con el medio. ¿Sí? Obviamente, esta es una tarjeta en la cual se conecta por cable Ethernet. Digamos que dentro de esta tarjeta pues tiene un chip y tiene ya inmerso todo esto que estamos haciendo. Todo esto lo hacen automáticamente en un modo. Aquí uno podría configurar desde el software de sus computadores si es auto, como viene normalmente, digamos, de fábrica, o de pronto si va a ser half duplex o full duplex. Pero también como la hay digamos, por cable, por conexión directa, pues también la tenemos de otra forma de conexión inalámbrica. No olvide que por medios que explicamos la vez pasada se puede transmitir esa información. En este caso, pues vamos a utilizar la capa de enlace que también, digamos que tiene algo que conecta desde la capa física y que también necesita protocolos de capa 3 a superiores.
También realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza un protocolo ARP que va verificando si realmente esta codificación, estos paquetes, obviamente aquí no hay ningún paquete, ningún dato todavía, estamos mirando solo la parte de las NIC de destino y de las IP, pero esto se va armando para enviar un mensaje como nosotros lo habíamos dicho antes en el modelo OSI o en el modelo TCP/IP. Para eso recuerden que tiene que tener una dirección y hacíamos la analogía de una carta. Si no tiene el destinatario y no tiene el remitente, pues entonces nunca va a llegar la carta a su destino. En un mundo tan grande, por ejemplo, si alguien envía una carta hablemos de Inglaterra para Colombia, y de Colombia a Bogotá, y de Bogotá al barrio, por ejemplo, El Galán, y del Galán a la casa. Si no tiene toda esa, digamos, toda esa información que se va sumando y se va sumando, pues nunca llegaría esa carta. Asimismo pasa en la parte de la comunicación y el mensaje en equipos. Se le va sumando algunos datos dependiendo que el router, la MAC, la IP, ¿para qué? Para llevar esos datos al otro equipo. Recuerden que esa comunicación entre routers también es, digamos, lo hacen el iOS y todo, digamos, ese software que tienen para hacer ese envío de datos, mirar cuál router está más cerca, cuál es la mejor ruta, y eso, todo eso se va haciendo automático. En este caso, por ejemplo, se utiliza el protocolo IP. Ese es de capa 3, pero es necesario para poder hacer ese enlace entre equipos. En este caso, se toma solo la dirección de origen y la dirección de destino y se hace el proceso de encapsulado que yo les explicaba. Mire que aquí los datos que envía uno por un correo electrónico, recuerden que esos se vuelven segmentos. Y los segmentos se les va adicionando un encabezado, en este caso, por ejemplo, de transporte, dependiendo de la capa. El segmento se vuelve paquete y se le vuelve y se deja el mismo encabezado de transporte anterior, pero se le coloca un encabezado de red. Y en este momento estamos hablando de tramas, ya es en la capa 2. Por eso ustedes van a escuchar mucho sobre tramas y van a ver lo que decíamos, que tiene un código de trailer de trama, tiene los datos que se enviaron, pero adicional a eso tiene los datos de las capas superiores, la capa de transporte, la capa de red y el encabezado de trama, para poder seguir, digamos, codificando. Y de ahí, para que llegue a la capa 1, la capa física, pues para volverlos a bits, necesita desatar ceros y unos, y de ahí ya se va por medio de una señal, ya sea inalámbrica o eléctrica. Pero entonces, de lo que vamos a hablar es de esta, de la trama, del tráiler y de esos códigos que se van dando para que se logre transformar y enviar el mensaje. Entonces, esta es como la comunicación entre la capa 3 y superiores y la capa 1. Entonces, toma algunos protocolos de la 3 y algunos protocolos de la 1, y es una de las capas más confusas en el momento de analizar, porque cuando dice, bueno, este es de capa 2 y de capa 3 a la vez, de pronto, pero vamos a ampliar esto porque nuestro capítulo en NetAcad nos da algunos tips para poder aclarar eso. Recuerden que aquí vemos la capa 2, ya vimos la capa 1, y en eso vienen los protocolos 802, y en este caso vienen los 802.2. En este caso, la capa de enlace se divide en dos, en LLC, que es la capa de enlace lógico, y en el MAC, que es la capa, digamos, de acceso a medios. Entonces ya vemos que esta capa se divide en dos. Y pues a partir de ahí, pues vemos que cuando utilizamos los protocolos 802, pues ya están divididos. Estos son los grupos de trabajo de la IEEE donde han dicho que va en cada uno. En este caso, de pronto vamos a hablar del token bus, que ya fue abandonado, que esto se utilizaba en la topología anillo, el token ring también, sí, digamos que ya no tampoco se usa sino aparte de fibra óptica, pero la idea es que se lleven esos conceptos claros. Entonces, aquí nos presenta en nuestro NetAcad, en este capítulo, esta imagen que es interesante, porque aquí ya empieza a hablarles de lo que yo les decía. Tiene una parte física, pero que comparte algunas cosas con la capa 2, en este caso con la MAC, ¿sí? Por ejemplo, la dirección MAC, pues tiene que ver con la dirección física
de la tarjeta, pero obviamente pues comparte aquí lo que es la parte de Ethernet, estándares para fase Ethernet, Giga Ethernet, etc. Y digamos que en esta parte de Ethernet, en la parte, también digamos que lo subdividimos, el MAC, en los protocolos de Ethernet, en los protocolos de WLAN y los de WPAN. En este caso, el 802.15 es para Internet de las cosas, cuando utilizamos RFID, Bluetooth, lo que estamos viendo de pronto en otro curso. Para este ya, cuando ustedes van a ver redes inalámbricas, pues todo lo que tenga W, ya sea LAN, PAN o WAN, ya son redes inalámbricas, está el 812. Entonces, estos protocolos se utilizan en esta subdivisión de la capa de enlace en la subcapa que se llama MAC. Pero también aquí es donde está, digamos, un poquito la confusión porque toma algunos protocolos, ya sea de hardware y otros protocolos que ya tiene la capa de enlace. Y en la parte de arriba, pues ya está el LLC, pues aquí ya tiene el IEEE 802, donde son unos protocolos que, digamos, ya comunican con capas superiores para poder hacer ese intercambio de encapsulamiento de los datos hacia abajo o hacia arriba. Bueno, entonces recuerden, la subcapa LLC comunica entre el software de red en las capas superiores y el hardware del dispositivo en las capas inferiores, como estamos viendo aquí. Y la subcapa MAC es responsable de la encapsulación de datos y el control de acceso a los medios. Recuerden que esta capa de enlace depende de los medios. Ya vamos a explicar esa parte. Bueno, algo que tienen que tener en cuenta en este capítulo también es que se hablan de direcciones. En este caso se habla de una dirección de protocolo, pues ya están unas capas diferentes, en una dirección de host o de red, pero en esta capa de enlace se habla sobre la dirección física, ¿sí? Que también es importante tener en cuenta para ese tipo de envío de datos cuando se encapsula, digamos, un mensaje. Entonces, los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medios. En ese caso, en cada salto, a lo largo de la ruta, por ejemplo, que un router realiza, pues hay muchas funciones básicas de capa 2. En este caso, por ejemplo, vamos a ver la primera. Acepta una trama del medio de red. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando voy a enviar un mensaje del computador A al computador B, pues obviamente necesito un protocolo IP donde me genere, digamos, me preste esta dirección IP. En este caso, digamos que esta es la dirección IP de esta red y me va a necesitar la dirección IP de la otra red, ¿sí? Que digamos que aquí está en otra red. Desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado. O sea que como depende del medio, ojo, aquí ya hay una codificación. Cuando llega al router, la decodifica, la envía, mira en las tablas, pero si alguien le da la ruta, vuelve y envía con otro código. Mire que aquí ya cambia. Entonces ya hay un proceso de desencapsulamiento de la información en un router para poderla encapsular, le genera un código y obviamente digamos que ese es el primer paso. Vuelve a encapsular el paquete en la nueva trama y lo que hace es que depende del medio, mire, depende del medio, en este caso es un medio cableado, pues vuelve y lo envía de un router a otro, que sería el segundo paso, y reenvía la nueva trama, obviamente con algún, el segmento de red, pues obviamente con algún código diferente o hace alguna suma para que llegue al otro PC. Y ya llegando al otro PC, pues calcula esa suma que hace con unos números binarios adicionales para ver si se perdió o no se perdió. Si se perdió, ¿quién hace eso? El protocolo ARP. Entonces, ese protocolo ARP, digamos que utilizando el comando ARP-A, podríamos ver que convierte la parte de la capa 3, que es la parte de las direcciones IP, en la parte de las direcciones físicas. Hay unas dinámicas y unas estáticas porque digamos que en ese momento algunos routers en la red lo que hace es que va aprendiendo, va colocando esa tabla y también la va eliminando. Resulta que si ustedes han escuchado lo que es el TTL cuando le dan un pin, pues son las 128, o digamos que es el tiempo en el cual replica 128 veces y si ya no hay respuesta, pues la elimina.
por eso se llama el TTL, pues realmente en ese momento se me fue como la traducción, pero pues tiene que ver con el tiempo en el cual se replica ese mensaje en la red. Cuando se expiran, pues se elimina la tabla en ese tiempo, pero con esta comando ARP-A, pues vamos a ver en su equipo, el CMD, pues las tablas de direcciones, cómo las convierte desde la IP a la parte física. No todas las direcciones físicas las podemos ver, y si las llegáramos a ver, pues tendríamos un problema. En este caso, hay algo que se llama difusión de ARP y genera algo de inseguridad en la red. Si yo tengo, por ejemplo, esta topología y envío una difusión para mirar cuál equipo es el con el que me va a conectar, ¿sí? Envío a todos, pues puedo llegar a generar un problema, y eso siempre lo hace. ¿Qué es lo que hace? Pues que alguien se puede meter aquí, en ese tipo de red, y decir, sí, mire, cuando usted envía el mensaje y le está preguntando que cuál es el equipo 192.168.1, pues este puede decir que es él, con un equipo y con un software que se utiliza, y ya todos los mensajes se redireccionan a este. ¿Por qué? Porque ha metido la MAC y la dirección IP en las tablas del switch, un ejemplo. Y cuando ya el switch dice, bueno, este es, entonces lo que hace es que redirecciona la información, y aquí ya hay una vaina que se llama suplantación de ARP o envenenamiento de ARP, que es uno de los riesgos de seguridad de esta capa. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que aunque lo hace automático, sí hay que tener en cuenta la topología para evitar este tipo de riesgos. En este caso podemos ver cómo se comunica un dispositivo de red de forma remota, pues teniendo en cuenta la dirección MAC de destino y la MAC de interfaz. Entonces aquí pues aquí está la dirección MAC en hexadecimal, y lo que hace es que siempre la va sumando con la dirección, por ejemplo aquí MAC del router, y la NIC lo que hace es que se comunica con la otra NIC y le van sumando las direcciones IP de destino y van formando todo lo que se llama este encabezado de Ethernet de capa 2 que ven aquí abajo. Entonces aquí vemos la MAC de destino, la MAC de origen, la IP de origen y la IP de destino, y esta parte, aunque es de capa 3, se necesita para hacer el encabezado de Ethernet de capa 2. ¿Sí? Entonces es una combinación de datos, ya sea de direcciones físicas. Recuerden que en el modelo OSI hablábamos de 7 capas. En la capa 1 es por donde se envía, o sea, los medios que hemos venido viendo. En la capa 2, pues aquí es cuando digamos que la tarjeta lo convierte en binario, pero lo toma de capas superiores, como les decía, de la capa de 3. Las capas superiores pueden ser, por ejemplo, un ejemplo, router o switch, que se encarga de determinar la mejor ruta. Obviamente también hay protocolos. Recuerden que en la capa 4 se segmenta. Entonces aquí hay protocolos UDP, por ejemplo, para segmentar un mensaje de un video, o lo que son TCP para la parte de reenvío de paquetes en el caso de streaming. UDP para streaming y TCP para, digamos, enviar ya un video que no sea, digamos que esa información no se va a perder. Eso es la parte de segmentación. En la capa 5, pues está la conversación. Ya automáticamente se hablan, se comunican. Dice, bueno, usted tiene, por ejemplo, half duplex, full duplex para la comunicación, en qué velocidad, o lo vamos a hacer automático. Y siempre se baja a la menor velocidad. En este caso también se comunican. La capa 6, pues es donde se traduce el formato que se va a hacer. Por ejemplo, si va a utilizar uno de los formatos en WhatsApp cuando envía. Y la capa 7, pues ya son las aplicaciones. Entonces, todo esto, desde la capa 7 hasta la capa 3, son, digamos, considerados de software. En la capa 1 es la parte, digamos, de hardware. Pero esta es la más o menos porque no entra ni en la parte de software ni hardware, sino tiene una combinación de arriba y de abajo, que es una de las complicaciones que tiene, digamos, esta capa para entenderlas en la parte teórica. ¿Sí? Entonces, aquí hablábamos de ese modelo OSI con respecto al TCP/IP. Simplemente aquí hay unas que aumentan, digamos, aumentan no, sino digamos que dejan la capa de aplicación
no quitándolas, sino, digamos, uniendo estas tres capas del modelo OSI para mejor manejo. Pero también tenemos unos protocolos, en este caso tenemos este que es retransmisión de tramas y ya vemos que siempre aparece el protocolo Ethernet. Y en este caso, mire dónde está el ARP, en la capa de Internet, en la parte 3. Pero aquí también aparecen unos que son Ethernet, el token ring, que ya no se utiliza, que ahorita de pronto les hago el frame relay y el ATM, entre muchos que hay, ¿sí? Ahora, en la nueva actualización del TCP/IP, lo que hacen es que dividen esta parte, entonces ya no son 4, sino 5. Es importante, ¿por qué? Porque se está dividiendo, digamos, el data link, por lo que les decía. Bueno, entonces la codificación entre hosts, pues como yo les decía en la sesión anterior y volví a traer esta diapositiva que es importante, aquí vemos que la codificación lo hace en la capa 2. Y esa codificación de unos ceros la tiene que hacer la tarjeta y volverlos en señales. Ya sea 0 o 1 lo va codificando y depende, vuelve nuevamente el medio. Entonces ya sabíamos que en este caso, por ejemplo, si lo va a transmitir una señal por medio de la NIC, en una parte de cable, pues me envía una señal, digamos, como esta, eléctrica. Si voy a trabajar en la parte de pulsos de luz, pues utilizo la fibra óptica, monomodo, multimodo. En este caso, pues una está diseñada para largas distancias, otra para menos distancias, otras para transmisión de una sola señal y otra para varias señales. Esto, si no estoy mal, no sé si en este curso lo vimos, si no, pues lo podemos ampliar. Señales en la parte, digamos, de inalámbricas o microondas, pues ya otra tarjeta. Lo mismo, esta la convierte, de pronto ya en una señal eléctrica, no, sino la convierte en una onda, en una señal que se pueda viajar por el aire, por el medio, digamos, por el aire. Y obviamente, pues de ahí viene lo que es las señales de frecuencia modulada, que aquí tiene que ver, por ejemplo, si es single duplex, que en este caso ustedes prenden el radio, les llega la señal a su radio, pero ustedes no pueden decirle al locutor o allá a la emisora, venga, cámbiame la canción. En este caso no, ¿sí? Y también este módulo nos habla mucho sobre half duplex y full duplex. Y single duplex no la habla porque pues necesitamos es comunicación en red. ¿Listo? Esto es, digamos, que traje esta diapositiva para eso. Los estándares de la capa de enlace de datos pues están dados por estas organizaciones, ya sea la IEEE, que es el Instituto de Electricidad y Electrónica de Ingenieros, en esta parte, y ellos van creando estándares. Por ejemplo, la ISO va creando el HDLS, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, que controla, digamos, esta capa de enlace. La IEEE, que tiene la parte de los protocolos de 802, que aquí vemos que viene el LDC que explicamos, que viene el Ethernet, que es el 800.3, el Token Ring, que es el 800.5, y la parte inalámbrica. Entonces, siempre ha estado ligado a todo esto. Y otras que les mostraba como el Frame Relay y el Data Link, el High Level Data Link, entre otras. Todas estas instituciones que ustedes están viendo aquí, como la ANSI, son las que organizan y hacen posible de que esto sea estandarizado y que un equipo se pueda conectar con otro. Y que una tarjeta tenga, pues, digamos, en ese chip grabado esos protocolos para poder hacer esa comunicación automática. Bueno, este capítulo también nos habla de topologías. En este caso hay topologías físicas y topologías lógicas. En este caso, por ejemplo, esas topologías, que existen dos, son utilizadas para describir las redes. En este caso, la topología física muestra las conexiones físicas y, digamos, cómo están los dispositivos interconectados. Y en la parte lógica identifica, pues, las conexiones virtuales entre dispositivos, o sea, mediante interfaces y dispositivos. Entonces, yo aquí les dejé una imagen que no está en este capítulo, pero que les va a servir en esta presentación, donde hace referencia a la topología física de cómo hace esas interconexiones entre los dispositivos finales y los de infraestructura.
Entonces aquí vemos las topologías físicas. Este es el nombre de este, el rack en el estante 1, el rack en el estante 2, el switch 1, el R1. Todas estas topologías y todo esto que está aquí marcado en una red, digamos, se hace referencia siempre aquí a la parte física. Por ejemplo, acá dice servidor web, está en el rack 2, en el estante 1. Cuando tenemos ya una red, digamos, grande, una red LAN, pues en una corporación, en un campus que tenga bastantes servidores y servicios y equipos. Entonces, esta es la parte física y así cuando ustedes monten un diagrama, pues se debe marcar. Una vez va sacando el PC y PC 1, pero cuando tenga hartos no saben ni cuál es cuál. Y irle marcando la IP en el packet tracer y ir organizando desde esta topología física. También está la topología lógica. Entonces, en esa parte de la topología lógica se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al otro. En este caso, por ejemplo, ya hablamos de las direcciones IP, estamos hablando de las interfaces, si es giga 01, giga 00, también de las direcciones de red y digamos que ya empezamos a ver esas direcciones lógicas y esa topología lógica. Entonces, mire que es la misma, digamos, la misma imagen, la misma red, pero la marcación es un poco distinta. En ese caso también nos habla sobre las topologías LAN. Entonces, para las redes LAN, pues existen ciertas topologías. En este caso, esta se llama estrella y pues los terminales se conectan a un solo dispositivo intermediario central. En ese dispositivo, por ejemplo, ¿quién me dice qué dispositivo central se puede conectar varios computadores? De los dispositivos intermediarios que hemos visto. ¿Yo cómo puedo hacer esta topología LAN? ¿Quién me dice? ¿A qué lo conecto? ¿A qué dispositivo intermediario? ¿Cuál es el dispositivo intermediario que me permite conectar varios computadores? ¿Un switch? ¿Un switch? Sí, claro. Entonces yo podría hacer ese tipo de topologías, ¿sí? También está el estrella o extendida o híbrida, que le llaman. En este caso, son prácticamente el estrella, pero digamos que lo extienden y van conectando más equipos para poder formar esa red. Realmente, pues ahí es interconectar una topología estrella con otra. Y está la de bus. En este caso, todas se conectan a una sola línea, ¿sí? Todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo uno siendo el final de cada extremo, de algún modo. Y en la parte de topología del LAN, pues también está el anillo. En este caso, aquí utilizan de la capa de enlace el token RIN. ¿Qué quería decir? Que cuando alguien iba a enviar un mensaje dependía de un token y hasta que no liberara ese token no podía comunicarse con el otro y así sucesivamente. Entonces, este tipo de topologías en la parte, digamos, de redes, pues ya no la utilizan mucho. En la parte de fibra óptica sí se utiliza todavía. Topologías WAN. Entonces, en la parte de WAN, pues está el punto a punto, conexión directa entre un equipo a otro. Está la Hub and Spoke, que prácticamente sería este tipo de topología, que es una versión WAN de la topología estrella. Pues simplemente en la que un sitio central se interconecta con otros sitios de una sucursal mediante enlaces punto a punto. Y está la malla, pues que es una de las más costosas, pero pues más seguras porque permite que una red no se caiga. Prácticamente esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos. O sea que debe haber más conexiones, debe tener más digamos, trabajo en la parte de redes, pero si llega a dañarse uno, pues obviamente se interconecta esa red con otro y entonces es más segura. De eso nos habla este capítulo también, para que tengan en cuenta las topologías, porque más adelante, bueno, van a decir, bueno, yo puedo hacer, como depende del medio, depende de la conexión, pues obviamente vamos a tratar de mirar cómo es que se trabaja la capa de enlace. En este caso, por ejemplo, vemos lo que yo les decía,
la conexión simplex, que es la que reenvía pero no permite respuesta. También este capítulo nos habla del halt duplex. Pues en este caso es bidireccional, pero pues hay que enviar un mensaje, pero hay que esperar a que el otro computador termine de recibir para que vuelve, digamos, responda o envíe. Este caso es como cuando ustedes, no sé si se acuerdan de algo, alguien de los walkie-talkie, o por lo menos de los radios de la policía, tienen que oprimir un botón para que envíe el mensaje y hasta que él no suelte ese canal, físicamente no suelte el botón, pues no le pueden responder. Pues digamos que este sería el halt duplex y así funciona la comunicación entre equipos. Y el full duplex sí me permite hacer esa conectividad en forma simultánea y en este caso, por ejemplo, uno sería la comunicación entre celulares, ¿sí? Pero aquí también aparece esto que se llama Carrier Senses Multiple Access with Collision Detection, que aquí lo que quiere decir que prácticamente se usa en Ethernet como una topología de bus RA, pero lo que quiere evitar es la colisión de ese tipo de comunicación. En este caso, por ejemplo, si hay una red donde tiene un medio para varios equipos, pues utiliza este tipo de configuración para evitar colisiones de datos o pérdida de datos. Y pues también nos hablan de esta misma que es la SMACD, que es un poco como largo, extenso, pero pues obviamente se va trabajando para las redes LAN inalámbricas, que son, digamos que temas que toman muy superficiales esta capa, pero pues que se utiliza. Y también aquí está lo que yo les decía, el token ring. Simplemente en esto es que se necesita un token o un código para que suelte, digamos, el medio y pueda transmitir. Hasta que no suelte ese token, no llegue ese código, pues no puede retransmitir o responder. Bueno, aquí nos habla sobre el semiduplex y el duplex. En este capítulo no hablan del simplex, como yo les hice ejemplo del radio, pero pues aquí dice que solo permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez por un medio compartido y que se utiliza en WLANs y topologías de UCRAs, como ya lo he hecho anteriormente. Y el duplex permite que ambos dispositivos transmitan y reciban simultáneamente, compartido. En ese caso, por ejemplo, los switch Ethernet funciona como modo full duplex, para que lo tengan en cuenta, un dispositivo intermediario. Y el acceso basado en la contención, en lo que hablamos aquí de colisión, pues es utilizado por la LAN Ethernet, que son heredadas. Funciona de modo semiduplex, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez, y utiliza un proceso de detección de colisión. En ese caso, por ejemplo, sería lo de la ARP, que me va a decir si no llegó con esa suma de bits que le hace en el momento que se está encapsulando, pues va a decir, mire, esto no me dio el cálculo, o sea que este paquete viene corrupto, digámoslo así, y le envía una solicitud de reenvío. Y así evita de que el mensaje llegue mal o llegue incompleto. El proceso de detección de colisiones, pues aquí dice que los dispositivos que transmiten simultáneamente provocarán una colisión de la señal. Precisamente por eso es importante tener este tipo de procesos de detección para que no colisionen los datos y se pierdan. Los dispositivos detectan también la colisión, tienen mecanismos y algunos espacios para poder reenviar paquetes cuando hay esa solicitud de reenvío. Y los dispositivos esperan un periodo aleatorio de tiempo, como les decía, para retransmitir datos. Entonces, reenvían hasta 128 veces y después de 128 veces ya se elimina de las tablas que tienen los suizos, los routers, dependiendo si vamos a hablar de las MAC. No olviden que ellos van guardando automáticamente y van aprendiendo con un campo de memoria que tiene el router o el switch para ir guardando esas MAC. Bueno, es utilizado por la IEEE, esto ya lo habíamos dicho, incluye duración de tiempo necesario para la retransmisión. Bueno, esto es como
una parte. La trama del enlace de datos, pues aquí, como estamos hablando, pues tiene, digamos que tres partes, un encabezado, unos datos y un trailer. En este caso vamos a pasar a la imagen que es como más clara. Aquí vemos que el encabezado tiene que ver con un frame de inicio, un código binario, un direccionamiento, unas direcciones que van acá, un tipo de encabezado y digamos que la parte de control del encabezado. En este caso, vienen los datos o el mensaje y aquí estaría el ARP donde detecta si ese mensaje llegó completo y pues aquí está el frame de stop que por lo general es el mismo código binario del frame de inicio. Entonces aquí vemos el campo y la descripción de cada uno de los digamos, componentes que hay en el momento que se va encapsulando este dato. La trama de inicio y alto, se identifica el inicio y final de la trama, pues este es cuando dice, bueno, este paquete termina acá y este inicia acá y ya la otra computadora sabe hasta dónde llega el paquete, pero ya tiene unos, digamos, códigos de control, de tipo, de direccionamiento, de errores por si llegó mal para saber si lo va enumerando. Y él lo va cogiendo y lo va organizando. Independientemente, si llega un paquete aquí con error, reenvía un mensaje de reenvío de paquete y obviamente como ya tiene un código, pues llega y lo organiza. Y él sabe cuántos paquetes. Si va a enviar 50 paquetes, un ejemplo, pues ya sabe cuál es el 1 y cuál es el 50 en el orden y los va reorganizando y ahí ya deja ver el mensaje tal cual. En este caso, pues direcciones de capa 2 también se conocen como una dirección física, contenido en el encabezado de trama, se utiliza solo para entregar local, digamos la parte local de una trama en el enlace, actualizado por cada dispositivo que reenvía la trama. Entonces, como vemos aquí en la imagen, pues aquí se utiliza la IP de capa 3, tiene de NIC a NIC se comunican y obviamente de NIC de router a otro NIC de router se comunican. Esto era la parte donde yo les decía de, inclusive en la capa 6 cuando se comunican, que dice yo soy el computador de Wilson, usted es el computador de Hugo, entonces mire que le estoy enviando esa solicitud y digamos que empiezan a hablar entre equipos y lo que están haciendo es eso, esa comunicación automática. Si esta es la mejor ruta del router 1 al router 2, pues dice, bueno, sí, esta es, envíelo ya se comunica de la NIC del router 2 a la NIC del y permiten esa comunicación. Pero esta comunicación entre routers permite primero mirar cuál es la ruta mejor y cuál le vaya a enviar en ese caso, por ejemplo, el que tenga menos tráfico o más disponibilidad, poder trabajar en directo para trabajar en menor tiempo. Y volvemos aquí a mirar lo que es capa 2, ¿sí? Y lo que es capa 3, desde la parte IP. Entonces hay una combinación, por eso yo les decía desde el principio que esta parte de la capa de enlace es un poco complicada porque utiliza tanto de capas superiores como de capas inferiores. No pertenece solo, digamos, a una de software o a una de hardware, sino que utiliza es como el enlace entre esas dos. Entonces aquí vemos la topología lógica de los medios físicos que determinan el protocolo del enlace de datos utilizado. Por ejemplo, en este caso, Ethernet, el 802.11, el punto a punto, el control de enlace que decíamos el HDLC y el Data Link Control y el Frame Relay, que lo veíamos en la imagen pasada de algunos, donde les mostraba, digamos, la actualización del protocolo TCP/IP. Bueno, en este caso, este módulo nos habla de eso. Ahí termina, en ese caso, pues hay que mirar qué se aprendió de ese módulo. Que realmente es entender cómo funciona, de pronto, cómo algunos protocolos, vamos a abrir aquí un ejemplo, el símbolo del sistema y vamos a aplicar el ARP -A, el comando para mirar. Listo.
Entonces, mire que aquí podemos ver las direcciones de Internet, las direcciones físicas, si es dinámica o si es estática. En este caso, no olviden que algunas routers y algunos switch lo que hacen es que van eliminando y otros van guardando, dependiendo de lo que ellos necesitan, digamos, estas direcciones. Pero si yo fuera a buscar la dirección física de la NIC de Google, pues no me va a salir, porque pues obviamente ellos tienen algunas protecciones y también tienen unos equipos que van cambiando dinámicamente. Esa es, digamos que una de las partes. Otra de las partes es que yo puedo ir, vamos a mirar aquí, a panel de control y en la parte de redes le puedo dar a la parte de Ethernet, pues aquí yo la tengo conectado por Wi-Fi, pero pues vamos a ir a la parte cableada porque pues estamos mirando desde la parte física cómo puedo hacer esa capa de enlace. Entonces le doy propiedades, en esta parte de configuración voy a ir, por ejemplo, a opciones avanzadas y aquí están todas las opciones que me permite la tarjeta de red que yo tengo o mi adaptador de red de mi computador. Vamos a buscar, por ejemplo, esta que dice velocidad y si va a ser duplex. Si yo le doy clic acá, ustedes se van a dar cuenta que viene de autonegociación, lo que yo les decía, automáticamente ya viene para que ellos armen protocolos. Pero si yo quisiera configurarla para un tipo de comunicación, mire que mi tarjeta tiene de 100 megabits por segundo en HAL duplex o 100 megabits por full duplex o 10 megabits por HAL duplex o 10 megabits por segundo por full duplex o 1 gigabit por full duplex. Tiene varias opciones. ¿Eso de qué depende? De los otros equipos. Entonces, si alguien se comunica con mi equipo, pero tiene, por ejemplo, una tarjeta de red que tiene de 10 megabits por segundo, esta automáticamente se localiza en la menor que sea de los dos equipos. Si esta es de 10 y esta es de 100, pues esta se baja porque digamos que eso ya está estipulado en los protocolos para hacer esa comunicación y para que haya buena comunicación. Entonces, por eso a veces cuando uno se conecta a ciertos equipos, a otros, pues depende de la tarjeta de red para esas velocidades. Ni siquiera a veces dice, uy, no, es que esto está lento, esto está rápido. Entonces, obviamente también tiene que ver este tipo de comunicación. Bueno, no sé, este capítulo es muy cortico, de igual forma, pues vamos 45 minutos. Espero que con esta explicación, que es teórica, obviamente tendríamos que profundizar un poquito en más cosas, de qué es una ARP, qué son un friend relay, y obviamente en nuestro curso, en nuestro de CSNA, pues va ampliando algunos conceptos y hay algunas actividades que profundizan con respecto a esto. Pero así, para decirlo, nosotros poco podemos hacer mucho ahí porque pues obviamente eso viene ya encapsulado en los chips de la NIC, pero sí es importante entender porque hablamos mucho de MAC, de direcciones IP, de capa de enlace, en ese sentido. Y pues aquí vamos como describiendo cada tema para que vaya quedando claro y al final pues se va mezclando y entonces cuando ustedes ya saben eh, que existen unos medios, que existen unas topologías, que existen digamos unas capas, entonces pues al final toda esta teoría, todas estas bases sirven para muchas cosas más adelante cuando se estén configurando las redes. No sé, Hugo, si usted quiere complementar, les quería mostrar aquí. Vamos a ir a CSNA. En este momento vamos a ir al material y hacerles una recomendación. Ya cuando terminemos la próxima semana el capítulo 7, ya está habilitada la evaluación para que ustedes vayan yendo, digamos, como al día. Recuerden que aquí se hace una evaluación cada 2 o cada 3 capítulos. En este caso, pues ya vamos a llegar al 7. Si de la otra semana terminamos el capítulo 7, pues entonces ya quedaría
habilitados, ya lo podrían hacer. Vamos a sacar un reporte en esta evaluación del capítulo 1 al 3, porque es importante que no se lleguen a atrasar, aunque tienen varios intentos y las grabaciones están disponibles para los que de pronto estén ocupados, pues sí es importante que no dejen de ingresar a NetACAD para que quede el registro. También les voy a solicitar a aquellas personas que por algún motivo, no sé si Hugo me puede enviar el enlace al grupo de WhatsApp, el enlace del formulario, y ahorita apenas terminemos la clase, yo envío un listado de las personas que no han enviado los datos que, digamos, que como academia nos solicitan. Es muy importante para nosotros esos datos. Entonces, a aquellos que de pronto porque están ocupados, porque no han tenido el enlace, porque se les olvidó, les vamos a recordar que nos llenen esos datos que son muy importantes para nosotros. Entonces, la idea es, vamos a colocarlo aquí en español. No olvide que cuando lo colocan en español, algunas palabras que traduce no concuerdan. Por ejemplo, la palabra switch no la traduce bien y otras. Pero sí ir a esta parte de la capa de enlace de datos y empezar a explorar nuestra plataforma. Interactivas, digamos que aquí hay, pero pues yo espero que con esta presentación les haya quedado un poquito más claro sobre este tipo de capa, en la parte de la... Si ustedes ven aquí, está explicado lo que son, lo que prácticamente en esa presentación se amplió. Listo, hay recomendaciones de algunos videos, hay recomendaciones de algunas actividades interactivas para poder desarrollar. Ya mi compañero Hugo acabó de enviar el enlace. Ahorita yo les envío un mensaje de voz y un cuadro para solicitarles muy amablemente, digamos, el poder llenar esos datos que nos solicitan a nosotros, porque ellos dicen, bueno, si ya llevamos 6 capítulos, si no lo han llenado es porque pronto se van a retirar, y ellos a partir de esos datos verifican si realmente van a seguir o si no. A nosotros nos va a tocar darles un placito más, pero la plataforma los puede eliminar si, por ejemplo, no ingresan. También voy a enviar en ese listado a algunos estudiantes que por algún motivo no han entrado a NetACAD para que lo hagan. Sí, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo pueden hacer, o media hora, 1 hora, lo que tengan, pero que vaya quedando el registro en NetACAD de que ha ingresado a mirar. Porque yo sé que muchos son juiciosos, inclusive han estado en todas las clases, pero a veces no están revisando el material, o por lo menos no están ingresando en ese sentido a nuestra plataforma NetACAD. Y siempre eso también digamos que lo revisan allá en NetACAD. Entonces, esas son como las recomendaciones. Y como yo les decía, aquí vamos a ir al capítulo de capa de enlace de datos. Y pues obviamente aquí está, les voy a mostrar así por encimita lo que prácticamente yo les presenté. ¿Sí? Las mismas imágenes, los mismos definiciones y las mismas, digamos, imágenes y explicaciones. Entonces, hasta ahí, no sé, Hugo, si usted tiene algo por complementar, si tienen algo que decir, si hay preguntas. Wilson, recordarle a los asistentes que en estas nuevas versiones que tenemos de los cursos de los SNA, esos cursos solamente se puede habilitar el examen por cierto tiempo. No estoy seguro en este momento si son 30 o 45 días. Después de esos 45 días se cierran los exámenes y no los podemos volver a abrir. Entonces, digamos que las personas que no los presenten en los tiempos que nosotros les establecemos o cuando les sugerimos, entonces probablemente se queden sin presentar y no podemos volverlos a activar. Entonces tienen un periodo determinado para que presenten las actividades. No más, Wilson, muchas gracias. Bueno, entonces, dudas, inquietudes, digamos que aquí van a ver de los 17 capítulos, unos capítulos un poco teóricos. En este caso, digamos que hay que ir profundizando sobre qué es el ARP, cuál es el frame relay, esos protocolos así de lectura,
Pero más adelante, en otros capítulos, en otras capas, se puede llegar a hacer alguna práctica y la hay, digamos. Eso más adelante se va explicando. Por ejemplo, el protocolo ARP, si no estoy mal, se puede aplicar en el capítulo 7, si no estoy mal, hay un ejercicio. Pero eso poco a poco nos quedan todavía 11 capítulos, ¿sí? Y ahí se va a ir describiendo, pues todo se va a ir desmenuzando, porque estas bases, aunque algunos capítulos sean teóricos, son muy importantes para, por ejemplo, DNet o para el nivel de Router and Switching, que ya es más práctico, que es el CCNA2. Bueno, estimados participantes, esta vez sí fue exacto, 1 hora. Entonces, muchas gracias por estar aquí. No duden en preguntarnos. Vamos a hacer la próxima semana algún ejercicio práctico o empezamos el capítulo 7. Vamos a mirar con Hugo cómo paramos para que esto vaya quedando ahí. Y también vayan pensando al final en una propuesta que puedan llegar a ser de redes. Bueno, yo puedo llegar a montar una red para tal cosa o no sé. De eso también lo hemos hablado como en proyecto. Lo hablamos en el curso de Internet las cosas para los que están en los 2 cursos, pero también lo hemos hablado aquí en CCNA. Eso es, digamos, que no lo vamos a calificar, es de forma voluntaria, pero sí nos gustaría saber qué manejan ustedes, qué idea tienen, de qué les sirve el curso, o los 2 cursos, o cómo han aprendido, o en qué trabajan o lo pueden aplicar. Bueno, también podemos, digamos que en esas sesiones que vamos a abrir más adelante, pues cuando estemos un poquito más avanzados en el módulo, para que pues también incluso nos enseñen. Muchos de ustedes son profesionales, trabajan, han estudiado y eso es bonito de que también recibir de los estudiantes algún conocimiento. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias. Yo voy a detener mi presentación y les deseo una feliz noche.